El circuito se alimenta por dos generadores de tensión constante, como se indica en la figura. Hallar la potencia P suministrada por el generador. Tenemos aquí nuestro circuito con nuestras dos potencias, o sea, con nuestras dos fuentes de 25 voltios y de 5 voltios. Lo primero que vamos a hacer es reducir el circuito, o sea, encontrar la resistencia equivalente que tiene, sumando la R2 y la resistencia 3. Como están en paralelo, los sumamos de esta manera. Sería, para encontrar el valor de la resistencia R2, sería 4 por 6 dividido para 4 más 6, que es igual a 24 sobre 10. La resistencia R2 3 igual a 2.4 ohmios. Ahora hacemos el gráfico de nuestro nuevo gráfico con estas resistencias simplificadas. Nuestro voltaje, la resistencia 1 y la resistencia R2 3. Ahora sumamos estas dos resistencias que nos quedan en serie. Sería 7.6 más 2.4. Igual a 10 ohmios. Hacemos nuestro último gráfico con la resistencia equivalente y nuestras dos fuentes. Ya necesitamos tener nuestra fuente total, así que sumamos la fuente 1 más la fuente 2, que es igual a 25 voltios más 5 voltios, igual 30 voltios sería el voltaje equivalente en el circuito. Y de esta manera nos quedaría nuestro gráfico, nuestra fuente total que sería 30 voltios y nuestra resistencia equivalente que sería 10 ohmios. Vamos a calcular ahora lo que es la intensidad total. Entonces la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esta intensidad nos da un total de 3 amperios. Para la potencia total va a ser igual al voltaje equivalente por la intensidad equivalente, que sería 30 voltios por 3 amperios igual a 90 vatios. Para la potencia en la fuente número 1 va a ser al voltaje que esa fuente, que es igual a 25 voltios por la intensidad de corriente eléctrica, que es 3 amperios, y sería igual a 75 vatios. Y para la potencia número 2 sería el voltaje de la fuente número 2, que es 5 voltios por la intensidad, que es 3 amperios, sería igual a 15 vatios. Circuito de la figura, hallar la tensión constante V sabiendo que la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 5 ohmios es de 14 amperios. Tenemos aquí nuestra figura y vemos que la corriente que pasa por la resistencia número 5 es de 14 amperios. Entonces podemos calcular el voltaje que circula por esta resistencia. Y como está paralelo con la resistencia número 2 y número 4, ya tendremos el voltaje en estas resistencias, en este conjunto de resistencias. El voltaje en la resistencia número 3, que es la que vale 5 ohmios, va a ser igual a 70 voltios, igual que para la resistencia 2 y la resistencia 4. Ya tenemos el voltaje en estas resistencias y ahora vamos a sumarlas todas. Como están en paralelo, se las suma inversamente. Ya. Entonces vamos a calcular la sumatoria de R1, de R2, 3 y 4. Entonces se suma 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. R2 que es igual a 10 ohmios, R3 que es igual a 5 ohmios y R4 a 10 ohmios. La resistencia equivalente, 1 sobre la resistencia equivalente, porque inverso que se hacen las sumatorias en paralelo.
sumamos la resistencia y nos queda que es igual a 4 sobre 10 ohmios. Entonces lo invertimos para obtener el valor de la resistencia 234, que va a ser igual a, que nos quedaría 10 sobre 4, que es igual a 2.5 ohmios. Hacemos la gráfica de nuestro circuito reducido. Con la resistencia, nos queda la resistencia 1 y la resistencia 234. Ahora calculamos la resistencia equivalente, que sería la sumatoria en R1 más la sumatoria más R234. 2 ohmios más 2.5 ohmios igual a 4.5 ohmios. Es nuestra resistencia equivalente. La gráfica de nuestro circuito totalmente reducido. Piden calcular el voltaje del circuito, la fuente del circuito. Entonces necesitamos la intensidad y la corriente. Como tenemos el circuito en serie con R1 y R234 y tenemos su voltaje, podemos calcular la intensidad en 234, que sería la misma intensidad total porque está en serie, que sería 70 volts sobre los 2.5 ohmios, que sería una intensidad de corriente de 28 amperios, la intensidad de todo el circuito. El voltaje de la fuente va a ser igual a la resistencia equivalente por la intensidad de corriente, que sería 4.5 voltios por 28 amperios, igual a 126 voltios. ¿Cuál es la intensidad de corriente suministrada por el generador de 50 voltios en bornes a la asociación de resistencias del circuito? Tenemos aquí 6 resistencias y para poder encontrar la intensidad lo primero que tenemos que hacer es encontrar la resistencia equivalente. Vamos a sumar primero las resistencias que están en paralelo en los bordes. Entonces la resistencia 1 y 2 va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2 y nos va a dar un total de 4.8 ohmios. También haremos lo mismo con la resistencia R5 y R6. Que es igual a R5 por R6 sobre R5 más R6. 6 ohmios por 3 ohmios sobre 6 ohmios más 3 ohmios. Que nos da un total de 2 ohmios. Ahora realizamos el gráfico como nos queda con la reducción que hemos hecho. Para que se nos haga más fácil sumar todo y tener la resistencia equivalente. Ya. Ahora vamos a sumar la resistencia R1 y R2 con R3 que se encuentran en serie. R1 más R12 más R3. 4.8 más 2 más 5 ohmios, igual 9.8 ohmios. Volvemos a hacer el gráfico como ha quedado ahora, con la unión de estas resistencias. Cuando tenemos este tipo de circuito en que vemos estas tres resistencias de esta manera, hay que tener mucho cuidado porque podemos confundirnos y pensar que podemos sumar todo las tres en paralelo, pero no se puede porque el voltaje no es el mismo en las tres resistencias, ya que en la de en medio está conectada directamente.
Entonces, por esta razón se suman las resistencias que están en los extremos, la R1, 2, 3 más la R5, 6 en paralelo, porque en esta resistencia sí el voltaje es el mismo. Entonces nos va a quedar 9.8 por 2 ohmios sobre 9.8 más 2. La resistencia R1256 es igual a 19.6 sobre 11.8 ohmios. Ahora volvemos a dibujar nuestro circuito con la reducción que hemos hecho y nos quedan dos resistencias en serie. La sumamos, la cual nos va a dar la resistencia equivalente entre la resistencia 2 y la resistencia 1, 2, 3, 5, 6. Con el valor de la resistencia equivalente ya podremos calcular la intensidad total del circuito, ya que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Nuestra resistencia equivalente que es igual a 3.66. Aquí está el gráfico de nuestro circuito final con la resistencia equivalente. Entonces, intensidad de corriente será 50 voltios sobre 3.66 ohmios, que nos da una intensidad de corriente total a 13.66 amperios.